en este webinar. Le envío un saludo muy cordial desde Cuba. Sé que ha habido mucha expectativa con el curso, ha habido mucho interés y por supuesto estoy muy contento por ello. Es maravilloso ver la cantidad de participantes y la variedad de países que están participando en este webinar y cómo desde ya incluso se están haciendo preguntas sobre el tema, lo cual da una medida del interés sobre este tópico. Mi nombre es Oscar Romero Cruz, soy profesor de nutrición animal de la Universidad de Granma en Cuba, soy nutricionista y aunque voy a estar hablando de temas ligados a la matemática, lo haré siempre con un enfoque más bien de productor, de un enfoque de cómo utilizar estas herramientas para resolver problemas de nutrición animal. Por tanto, los productores me van a entender con mucha facilidad, también los profesores y los estudiantes que nos acompañan. Yo estaré hablando hoy sobre formulación de raciones óptimas para el ganado en general. Voy a tratar de abordar algunas de las experiencias que hemos acumulado en estos últimos años sobre el trabajo de estos temas en Cuba, con un enfoque de investigación, con un enfoque de producción, en fin, cómo lo hemos utilizado en el aula, cómo lo hemos utilizado con los productores, cómo se ha utilizado en la investigación, lo cual será del agrado de todos ustedes. Bueno, el objetivo de nuestra actividad es exactamente el siguiente. Nosotros vamos a hacer una valoración en esta actividad de los elementos que garantizan la formulación de raciones óptimas para el ganado. O sea, vamos a estar hablando de cuáles son esos elementos y cómo deben estar esos elementos. Y vamos a hacer énfasis en el empleo de los métodos avanzados de formulación, porque es la base del curso que próximamente estaremos desarrollando. Durante nuestra actividad abordaremos 4 bloques de información. O sea, vamos a tener 4 momentos. En un primer momento vamos a estar hablando de la importancia que tiene la formulación de raciones, o sea, por qué es tan importante formular raciones y cómo formular raciones óptimas. En un segundo momento estaremos hablando de dónde encontrar información actualizada sobre los alimentos y haremos una parte en cómo se utiliza la Fedipedia, que es una enciclopedia muy importante con información sobre este tema. En un tercer momento estaremos hablando de los métodos avanzados de formulación de raciones, qué son estos métodos, cuáles son estos métodos, cómo se elaboran los modelos matemáticos para poder utilizar estos métodos. Y en un último momento nos vamos a referir a cómo formular raciones óptimas con los programas Lindo, Excelsolver y Wattbets. Por supuesto, en el marco de una conferencia no es posible aprender a utilizar todos estos programas. Sencillamente vamos a demostrar las bondades de estos programas, vamos a demostrar en general cómo se formula con estos programas, pero en el marco del curso todos los participantes tendrán la oportunidad de poder utilizar y practicar y hacer ejercicio e intercambiar sobre el uso de estas 3 magníficas herramientas que estaremos abordando en el día de hoy. Bueno, una primera pregunta para todos los participantes. Una primera pregunta. ¿Por qué es tan importante la formulación de raciones? ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan importante? Bueno, sé que muchos están pensando que es importante porque es la manera que tenemos de cubrir los requerimientos de los animales, lo cual es correcto. Seguramente muchos estarán pensando que es una manera de disminuir los costos de la alimentación, también es muy correcto, pero bueno, veamos esto un poco más amplio, Esta imagen un poco explica con claridad por qué es importante formular raciones. El objetivo en la producción animal es tratar de obtener la producción máxima. No es posible obtener la producción máxima si no hay un balance exacto entre las necesidades del animal y el aporte que puedan hacer los alimentos para garantizar que la ración esté balanceada. La única manera que tenemos de que el animal exprese
realmente todo su potencial genético es justamente dándole una ración que esté balanceada. Cuando esto no ocurre, o sea, cuando hay una deficiencia de nutrientes, por ejemplo, o sea que las necesidades son mucho mayores que el aporte, hay un primer momento en que no hay síntomas claros, pero en general la producción comienza a reducirse. Hay otro momento donde ya sí se notan signos de deficiencia y empiezan a aparecer muchas de las enfermedades que muchos de ustedes conocen. Luego hay una pérdida de producción, se producen enfermedades clínicas y puede ocurrir la muerte de los animales. Estas cosas nos pasan mucho en los países tropicales. También el exceso de nutrientes es un problema. Al principio no hay síntomas claros. Más adelante se observa cuando es más pronunciada ese exceso, síntomas de toxicidad y puede provocar también la muerte de animales. Por supuesto, formular raciones no solo es importante desde este punto de vista, sino que tiene beneficios también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental y de otros elementos que estaremos abordando posteriormente en el curso. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que deben ser considerados en el proceso de formulación de raciones? O sea, ¿qué elementos deben tenerse en cuenta para formular raciones? ¿Cómo lograr formular raciones óptimas? Bueno, seguramente están pensando que en los requerimientos del animal, están pensando que en los alimentos todo es correcto. Todo es correcto, pero vamos más allá y vamos a tratar de explicar cuáles son todos los elementos que deben ser considerados para formular una ración. Bueno, este esquema habla con mucha claridad de cómo formular raciones óptimas. O sea, hay que tener en cuenta el animal, hay que tener en cuenta el alimento y hay que tener en cuenta, por supuesto, el método. Pero no solo eso, hay interacciones entre el animal y el alimento, o sea, el consumo, por ejemplo, entre el alimento y el método, que es el aporte que hacen los diferentes alimentos a los animales, entre el animal y el método, que son las necesidades. En fin, para formular una ración hay que tener en cuenta todos los elementos. Pero además de esto, si queremos que estas raciones sean óptimas, hay que tener en cuenta que deben hacerse con tablas de requerimiento actualizadas de los animales, con tablas de alimentos que estén actualizadas, con métodos de formulación que sean avanzados y lamentablemente en muchos de los casos ni tenemos las tablas de requerimiento actualizadas o utilizamos tablas que no han sido desarrolladas en nuestras condiciones o no tenemos tablas de alimentos actualizadas o no utilizamos los métodos adecuados. O sea que si pretendemos formular raciones, tenemos que al menos tratar de garantizar que estas tres cosas funcionen. Y es justamente algo de lo que pretendo hablarle hoy en esta actividad, es algo de lo cual se va a profundizar justamente a través de todo el curso. ¿Dónde encontrar entonces información actualizada sobre los alimentos? Esto es importante. No siempre tenemos a la mano dicha información. ¿Cuáles son las mejores bases de datos sobre alimentos en Internet? En fin, hace falta saber cuáles son los libros que debemos utilizar, cuáles son las bases de datos que debemos consultar y sobre esto vamos a estar conversando con ustedes. Bueno, hay muchos libros importantes, aproximadamente sale un libro anual con información sobre este tema. Yo he traído aquí los 6 últimos libros que han salido, fundamentalmente relacionados con nuestra región, que tengan que ver con la composición nutritiva y el valor nutritivo de los alimentos. En el 2015 salieron estas tablas, que son las tablas brasileiras de composición de los alimentos para rumiantes. Son del 2015, son tablas muy interesantes, hechas por una institución muy importante, forman parte de una base de datos que también tienen los brasileños. Luego salieron
en el 2015 también, en el 2016, las tablas de FECNA para rumiantes, o sea, tablas que abordan los forrajes y los subproductos fundamentalmente destinados a la alimentación de los no rumiantes. En el 2016 también salieron las tablas holandesas, tablas muy importantes, sobre todo de aquella región. En el 2017 salieron las tablas brasileñas para aves y cerdos, fundamentalmente enfocado a la alimentación de los animales monogástricos. También en el 2017 salieron las tablas de Costa Rica, las tablas de composición de los alimentos de Costa Rica, y en el 2018 salieron las tablas del INRA francés, que tienen información tanto de los alimentos de países templados como los alimentos de países tropicales. En fin, estas son las tablas fundamentales que están en nuestra región. No son las únicas, pero sí las más importantes. Y bueno, a la mayoría de ellos van a tener acceso a través del curso que vamos a estar desarrollando. Estas dos primeras tablas son fundamentalmente para rumiantes. Estas otras tres tablas son fundamentalmente para no rumiantes, o sea, fundamentalmente cerdo, aves y peces, y esta última son también para rumiantes. O sea que hay tres tablas para rumiantes y tres tablas para no rumiantes. Obviamente hay que saber manejar estas tablas, hay que saber adaptar la información que trae esta tabla para las condiciones de cada uno de nuestros procesos productivos. Igualmente, hay un grupo de bases de datos muy importante en Internet, que son bases de datos además muy actualizadas, muy interesantes, y que vamos a estar hablando de ellas aquí y también en el curso. La primera y la más importante es la Fedipedia. La Fedipedia es una gran base de datos muy actualizada, con mucha información tropical, con mucha información de alimentos no convencionales, que pueden ser utilizadas sin ningún tipo de dificultad para formular raciones. Hay también otras dos bases de datos, que es la base de datos norteamericana de tablas de alimentos y la francesa de tablas de alimentos. O sea, estas tres tablas, estas tres grandes bases de datos que están en Internet, son una fuente muy valiosa para consultar información sobre los alimentos. Aquí pueden, a través del nombre exacto de cada una de estas bases de datos, pueden localizarla en Internet. Y es muy fácil realmente encontrar la información que busquemos sobre cada uno de los alimentos. En el caso de la Wikipedia, ¿qué información contiene? ¿Cómo buscar la composición nutritiva de un alimento en la Wikipedia? Bueno, vamos a estar hablando algo sobre este tema en esta noche. La Wikipedia es una base de datos muy importante. Está siendo desarrollada de conjunto por el INRA francés, la Asociación de Zootecnistas de Francia, el CIRAD y la FAO. Tuvo su origen en un proyecto que mucha gente conocerá, que son las tablas Tropical Foods o alimentos tropicales. Es un libro muy famoso que produjo la FAO, también se conoce como libro de piensos tropicales, y a partir de aquí, con estos conceptos, se fue desarrollando esta tabla. Esto es una gran enciclopedia, de ahí el nombre de Fedipedia, que tiene mucha información. Aquí se puede encontrar, por ejemplo, una relación maravillosa de bases de datos que existen en el mundo sobre composición de los alimentos. También se puede encontrar los principales libros que tienen información sobre la composición de los alimentos, las principales revistas, las principales fuentes de información. Pero además de esto, también tiene una amplia información sobre la mayoría de los alimentos. Se puede consultar en ella no solo la composición química y el valor nutritivo de los alimentos, sino que también se pueden consultar recomendaciones de cómo usar los alimentos, cuál es la toxicidad, qué límites de inclusión utilizar. O sea, es una amplia base de datos. Por ejemplo, cómo encontrar la composición nutritiva de un alimento
en la Fedipedia. Aquí, en el panel de la izquierda, aparece una relación de los alimentos por categoría. Usted puede apretar sin ningún tipo de dificultad donde dice todos los alimentos, o sea, all foods, y aparece esto que tenemos en pantalla. Hay un listado de los alimentos organizado alfabéticamente, pero también usted puede, sin ningún tipo de dificultad, puede seleccionar según la categoría, el nombre en latín o el nombre común del alimento, cuál alimento anda buscando, y automáticamente el sistema le busca esta información. Por ejemplo, yo puse aquí el nombre común del maíz y automáticamente pude localizar y recuperar en la base de datos los datos sobre el maíz. Sale una primera pantalla donde aparecen fotos sobre el alimento que estamos buscando, en este caso el maíz. Aparecen los nombres comunes, porque ustedes conocen que en todas las regiones los nombres comunes cambian. Aparecen los nombres científicos, la descripción del alimento, las características del alimento, los límites de inclusión, cómo utilizarla en las diferentes especies animales. En fin, usted puede localizar esa información sin ningún tipo de dificultad. Pero también aparecen las tablas de composición de estos alimentos. O sea, usted puede ver, por ejemplo, este es el caso del maíz, las tablas con la composición proximal, con la composición aminoácidica, con la composición mineral, con el valor nutritivo para cada una de las especies. Y lo más interesante es que no solo aparece el valor promedio, sino que también aparece los estadígrafos descriptivos de cada uno de esos indicadores, lo cual es muy importante cuando usted va a utilizar métodos avanzados de formulación. Y aquí también aparece al lado de cada una de las tablas este gráfico que da una idea de las características que tiene el alimento. Por ejemplo, lo que está en rojo es el contenido de proteína bruta del alimento, o sea que un simple vistazo usted puede darse cuenta de cuáles son los nutrientes que forman parte de ese alimento. Busquemos otro alimento, por ejemplo, busquemos la sola. Bueno, aquí aparece la sola. Miren, como yo le decía, una de las ventajas que tiene esta base de datos es que usted puede, sin ningún tipo de dificultad, buscar también alimentos no convencionales, que usualmente no aparecen en las tablas convencionales. Entonces, la sola es una planta acuática muy importante, un helecho acuático que tiene un alto contenido de proteína bruta, con muchas posibilidades de usarlo como alimento animal. Y bueno, aquí aparecen el nombre común, las especies, la información taxonómica, valor nutritivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también usted puede encontrar aquí, como vimos en el maíz, la composición nutritiva y el valor nutritivo de la sola. Vean que tiene un alto contenido de proteína, mucho mayor que el maíz, por eso esta barra está mucho mayor. Y aquí está el análisis proximal, luego aparece el análisis aminoácidico, el análisis de minerales, etcétera, etcétera. Y además, como le dije anteriormente, la descripción estadística, digo, la descripción de las características de cada uno de estos nutrientes. Obviamente, esto es muy importante y es uno de los elementos que deben ser considerados cuando usted quiere formular raciones óptimas. Ahora bien, entrando en materia, ¿cuáles son los métodos avanzados de formulación? ¿Cuáles son los métodos avanzados de formulación? Bueno, sé que muchos estarán pensando en el uso del Excel, como ya alguien preguntaba en el chat de bienvenida. Bueno, de este tema se habla mucho. Esto un poco que resume los principales métodos o técnicas que existen para formular raciones para el ganado. No son las únicas, hay muchas más, pero creo que este resumen es bastante representativo de cómo se mueve este tema hoy a escala mundial, ¿no? Yo creo que enfoques individuales y enfoques integrados. Dentro de los enfoques individuales, cuando hablo de enfoques individuales, me refiero a métodos que se utilizan per se para solucionar el problema de la dieta. Y cuando hablo de enfoques integrados, es cuando se integran dos métodos o más para lograr resolver el mismo problema.
Esto es un proceso que ha seguido en evolución, que ha seguido en desarrollo. Todos los días hay nuevos métodos, por cuanto se sabe que es muy importante lograr raciones que cuesten menos y que cada vez satisfagan mejor los requerimientos nutritivos del animal. Dentro de los enfoques individuales, yo los agrupé en 3 grandes grupos: los métodos manuales, la programación matemática y los enfoques estocásticos. Y entre los enfoques integrados puse un grupo donde hay integración entre la programación lineal y otros métodos, y otro grupo donde hay integración entre los algoritmos genéticos y otros grupos. Los métodos manuales, bueno, son muy conocidos por todos, en todos los programas de estudio se dan. Todos conocen el método del cuadrado de Pearson, las ecuaciones algebraicas, el método de prueba y error. Son métodos muy antiguos que se siguen dando para que nuestros estudiantes conozcan cuál es la base de los métodos de formulación. Pero en la práctica resulta muy difícil poderlos utilizar, porque cuando ya usted tiene que formular una ración para un número alto de nutrientes, para un número alto de alimentos, realmente es muy difícil lograrlo con estos métodos. De aquí que se han comenzado a desarrollar, o se han estado desarrollando un grupo de métodos que garantizan con más precisión, con más rapidez, cubrir los requerimientos del animal, formular raciones más adecuadas y a un menor costo posible. Dentro de la programación en matemática, los principales métodos que existen son la programación lineal, que es el método más antiguo, la programación de meta, la programación de metas múltiples o multimetas, la programación de múltiples objetivos o multiobjetivos, la programación fraccionada de múltiples objetivos, la programación no lineal. Son algunos de los métodos que entran dentro del grupo de la programación matemática. Y dentro del enfoque estocástico, por ejemplo, tenemos la programación restringida al azar, la programación cuadrática, la formulación de riesgo, los algoritmos genéticos, son los más significativos. Dentro de los enfoques integrados, los que están asociados a la programación lineal son la programación dinámica, la programación difusa y la programación de metas ponderadas. Mientras que los algoritmos genéticos, hay un grupo de enfoques que lo integran junto con la programación difusa, la simulación Monte Carlo o el algoritmo de abejas artificiales. De todos estos métodos, cuando hablamos de métodos avanzados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fundamentalmente los métodos estos, a partir de la programación lineal, todos son métodos avanzados. Y los métodos más recientes son justamente los métodos que aparecen con un enfoque, que tienen un enfoque estocástico y que combinan en sí diferentes tipos de métodos. Nosotros vamos a estar hablando en esta conferencia de el primero de los métodos de programación matemática, o sea, de la programación lineal, y de los primeros de los métodos del enfoque estocástico, que es la programación restringida al azar. ¿Qué ventaja tienen estos métodos que están en negrito sobre el resto de los métodos? Bueno, que consideran la variabilidad de los alimentos dentro del proceso de formulación, lo cual es extremadamente importante para garantizar raciones mucho más precisas. Empecemos entonces a comentar algo sobre la programación lineal. Bueno, ¿qué cosa es la programación lineal? Bueno, la programación lineal, como dice aquí, pretende la obtención de niveles óptimos, ya sea niveles máximos o niveles mínimos, de una función lineal cuyas variables se encuentran sujetas a una serie de condiciones restrictivas. O sea que se pretende obtener el nivel máximo o mínimo de una función lineal. Eso es la programación lineal. La programación lineal considera que las variables de decisión tienen un comportamiento lineal. O sea, cuando hay un comportamiento determinado de una variable, la otra se comporta de tal manera. Y por supuesto, el cálculo de raciones es un problema de este tipo. Por tanto, la formulación de raciones óptimas es posible sin ningún tipo de dificultad a través de la programación lineal. Veamos esto un poco en un esquema. ¿Cómo funciona el método?
Bueno, miren, esta es una representación gráfica de la programación lineal. ¿Qué trata de hacer el método? El método trata primero de buscar una solución básica, considerando por supuesto los límites de inclusión o las restricciones que tiene el modelo, define la región factible, donde por supuesto hay muchas soluciones, y finalmente localiza entre todas estas soluciones cuál es la solución óptima, considerando la función objetivo que tuvo el modelo. O sea, dentro de estas combinaciones, supongamos que queremos lograr una combinación con la misma mínima, el mínimo costo posible. Bueno, él busca justamente la solución que cuesta menos. Se dice en la literatura que el mejor método, el método más exacto que existe, es la programación lineal. Si la información que contiene es verídica. O sea que si verdaderamente esos son los requerimientos y esa es la composición nutritiva de los alimentos, la solución que brinde la programación lineal es la mejor. ¿Cuál es lo malo? Que lamentablemente casi nunca formulamos con datos exactos. Generalmente formulamos sacando los requerimientos de las tablas o calculándolo en un programa de computación, o formulamos sacando la composición nutritiva de una tabla de un libro, y puede que esa no sea la verdadera composición que tiene el alimento, y en estas circunstancias es muy difícil que a través de la programación lineal se pueda obtener una fórmula adecuada. De aquí que han surgido otros métodos y siguen surgiendo métodos con el interés de perfeccionar este proceso. Y un método muy importante que ha surgido es justamente la programación estocástica. ¿Qué cosa es la programación estocástica? Es una propuesta no lineal para la formulación de raciones y representa un progreso en proporcionar margen de seguridad para la formulación de raciones. ¿A qué se refiere lo estocástico? Lo estocástico se refiere a la variabilidad de los nutrientes y la probabilidad de cubrir los requerimientos nutritivos del animal. O sea que este método considera, además de los valores promedios, la posible variación que pueda tener el requerimiento o la composición nutritiva para lograr una ración mucho más perfecta. La programación estocástica es un método de formulación que puede incorporar de manera efectiva la variabilidad de los nutrientes en el proceso de formulación de raciones. Por tanto, últimamente, en estos últimos años, por eso es que casi todas las empresas que tenían programas de formulación por el método lineal han venido pasando al método estocástico. Vamos a explicar un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de variabilidad. Esta es la curva de distribución normal o campana de Gauss. Normalmente la distribución de una población, de una información, se mueve por debajo de esta campana, desde la media menos 3 desviación estándar hasta la media más 3 desviación estándar. Generalmente la información que está en los libros es justamente la media, es este valor, pero puede que el animal, si estamos hablando de requerimiento, la información que tenga el dato de requerimiento sea esta, pero realmente el animal, este sea el valor que tenga como requerimiento. O puede que una tabla de composición de los alimentos estemos viendo que un determinado pasto tiene este nivel de proteína, pero el que tenemos realmente frente a nosotros, realmente lo que tiene es este valor. Entonces, si utilizamos esta información para formular, sencillamente nos vamos a engañar y la fórmula no va a satisfacer los requerimientos de los animales. Por tanto, nos hace falta un método que considere, además de este valor promedio, el rango en el cual se mueve la información para garantizar realmente que el animal pueda cubrir sus requerimientos sin ningún tipo de dificultad. Y es así realmente como han surgido estos métodos. Ahora bien, ¿cómo aplicar estos métodos? Será muy difícil. ¿Cómo lograr aplicar estos métodos? Bueno, para aplicar estos métodos hay que hacer modelos matemáticos. Modelos matemáticos que realmente no son complejos, que son sencillos. Generalmente los programas de computación
lo que hacen es ellos elaboran, los programas profesionales elaboran estos modelos por nosotros. Sin embargo, si nosotros logramos dominar cómo se hacen estos modelos, nosotros tendremos más flexibilidad y podremos utilizar con mucha facilidad las posibilidades de los modelos matemáticos. Ahora, ¿cómo se elaboran estos modelos? Veamos un ejemplo para que usted vea lo sencillo realmente que es. Miren, vamos a estar hablando ahora de un modelo que vamos a elaborar a partir de esta información que tienen en pantalla. Esto es una foto de un sistema de producción de Cuba. Esto es un sistema de pastoreo en pedestales. O sea, aquí hay vacas lecheras. Aquí la gramínea base es Brachyaria brisanta. Lo que está en los pedestales es Gliricidia. Estas vacas pastan todos los días en uno de estos carriles y consumen la gramínea y consumen también la leguminosa. Es una leguminosa rastrera que se enreda en estos pedestales. Como son animales de alto potencial, se vio que no cubrían los requerimientos en este sistema y se decidió hacer un balanceado que cubriera sobre todo las deficiencias de energía que tenían los animales y en parte algunos niveles de proteína. Por tanto, vamos a tratar en este problema de hacer una tonelada de pienso, una tonelada de balanceado para estos animales, con 10 a 12 megajoules de energía metabolizable por kilogramo de materia seca, con 18% de proteína bruta como mínimo, con 20% de fibra como máximo, y disponemos de esta información que está aquí abajo. O sea, como alimento tenemos el maíz, tenemos la sacharina. La sacharina es un alimento cubano hecho a partir de la harina de caña fermentada. Tenemos soya y tenemos Gliricidia sepium, conocida también como matarratón en América Latina. Aquí, bueno, solamente como íbamos a hacer un ejercicio muy breve, puse la información de algunos nutrientes, o sea que está solo la materia seca, la energía, la proteína y la fibra. Le puse un precio de referencia y le incluí los niveles mínimos y máximos. Nosotros con estos elementos vamos a hacer un modelo. Y el modelo sería de la siguiente manera. Este es un modelo que resume toda la información que le dije anteriormente. ¿Cómo interpretar aquí este modelo? ¿Cómo se hace este modelo? Bueno, aquí sencillamente yo estoy, primero, ¿qué cosa es un modelo? Un modelo sencillamente es un conjunto de ecuaciones e inecuaciones conformado por una cosa que se llama función objetivo, que es una primera ecuación que se pone aquí, y un grupo de restricciones. ¿Qué son las restricciones? Sencillamente los límites de inclusión de los alimentos y los requerimientos nutritivos de los animales o del producto o de la ración que vayamos a producir. Entonces, por ejemplo, en este modelo lo primero que se pone es la función objetivo. ¿Cuál fue la función objetivo de este objetivo? Bueno, yo voy a minimizar el costo. O sea, tratar de que la combinación de los alimentos se garantice que el costo de esta ración o de este balanceado sea lo más bajo posible. Por tanto, aquí puse minimizar, puse los coeficientes estos, que son los precios de cada uno de los alimentos, unido a una variable que es el nombre de cada uno de los alimentos. O sea, yo hice una ecuación donde yo puse el precio del alimento unido al nombre del alimento, más el precio del segundo alimento unido al nombre del segundo alimento, más el precio del tercero unido al nombre del tercero, más el precio del cuarto unido al nombre del cuarto. ¿Objeto de qué? De un grupo de restricciones. Las primeras 3 restricciones la hice para la energía metabolizable, que según el problema, el valor tenía que estar entre 10 y 12. Yo hice 3 ecuaciones y en las 3 puse el valor de energía de cada uno de los alimentos y al final puse que ese valor tenía que oscilar entre 10 y 12. Pero como entre 10 y 12 hay tantos números, yo creé una variable artificial para que finalmente me reflejara qué valor final arrojó la combinación de estos alimentos, que es justamente esta ecuación.
hice dos ecuaciones para la proteína, que el problema decía que debía ser mayor que 18%, y entonces en estas ecuaciones puse el valor de proteína de cada uno de los alimentos, o sea, del maíz, de la sacharina, de la soya y de la gliricidia, y le dije que al final tenía que ser mayor o igual que 18. Como mayor que 18 pueden ser tantos números, creé una variable artificial que es la proteína para que me resumiera el valor de proteína. Y asimismo hice con la fibra. Sumé al final todos los alimentos y lo igualé a 1, porque lo que se quiere hacer es una unidad de producto de balanceado, o sea, una tonelada. Y por último, puse los límites de inclusión de cada uno de los alimentos. Y esto es un modelo económico matemático. Sencillamente, expresar matemáticamente qué quiero hacer. Ese modelito, sencillamente usted lo pone en un programa, el programa se lo resuelve y ya usted tiene en la mano la fórmula o la ración que usted quiere elaborar. Este modelo se puede escribir de una manera más sencilla. Por ejemplo, se puede escribir como aparece aquí. En vez de utilizar 3 ecuaciones para la energía, utilicé una sola, la que tiene la variable artificial, y restringí directamente el valor de la energía. Dije que debía ser mayor de 10 y menor de 12. Utilicé una sola para la proteína y restringí entonces la variable artificial. Utilicé una sola para la fibra y por supuesto restringí directamente la fibra. Y el resto de las cosas lo hice igual que en el modelo anterior. Cuando ustedes pongan sobre la mesa el problema con el modelo, se van a percatar con exactitud de dónde salió cada una de estas informaciones. Y así se hace un modelo matemático. Ahora bien, ¿cuáles son los software, cuáles son los programas que nos permiten realmente resolver estos modelos? ¿Cuáles software permiten realmente formular raciones por métodos avanzados? ¿Cuáles son los más recomendados? Bueno, hay realmente en el mercado, en internet, muchos programas que pueden resolver esto. Sin embargo, hay al menos 3 que llevamos muchos años utilizándolo con los productores, en la investigación, con la docencia. Y de esos 3 vamos a estar hablando justamente en esta actividad. Son software que de una manera muy sencilla resuelven modelos como el que le expliqué hace un rato a ustedes. Por ejemplo, los 3 software que recomendamos son estos 3 que aparecen aquí. Aquí está, bueno, el primero que el Microsoft Excel Solver. Mucha gente utiliza el Excel. El Excel trae el Solver como parte de su herramienta, por tanto es conveniente que se utilice. Ya de entrada en el webinar hay quien pregunta sobre esto y le respondo que sí, que vamos a estar viendo modelos de diferentes tipos formulados y resueltos con el programa Excel Solver. Y hay otros 2 programas que son magníficos de la compañía Lindo System, que es el programa Lindo y el programa Whatbets. Son herramientas muy poderosas, muy cómodas, muy útiles, que ustedes se van a quedar realmente encantados de ver lo útiles que son para esto que yo comento. Entonces, brevemente voy a tratar de explicarles por qué recomendamos cada uno de estos programas, cómo se utilizan cada uno de estos programas, que por supuesto los conocerán a profundidad cuando se incorporen con nosotros al curso. ¿Por qué Lindo? ¿Qué cosa es Lindo? ¿Cómo podemos formular con el programa Lindo? Bueno, primeramente les comentaré que el nombre de Lindo no es porque el programa sea bonito, como le digo siempre a mis estudiantes, ¿no? Lindo significa Linear Interactive and Discrete Optimizer, aunque en realidad es una herramienta muy bonita. Es una herramienta, ¿por qué utilizar Lindo? Porque es una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa para resolver problemas de programación lineal, entera y cuadrática.
Un programa muy poderoso, muy cómodo, muy sencillo y ustedes lo van a disfrutar. Ahora bien, ¿dónde se encuentran esos problemas? En áreas de negocio, de la industria, de la investigación, del gobierno, donde el Lindo ha demostrado ser muy bueno en la distribución de productos, en la mezcla de ingredientes, en la producción, en la programación de la producción, del personal, etcétera. Todas estas actividades se hacen en la agricultura. Y una de ellas es justamente la mezcla de ingredientes. Por eso es un programa magnífico realmente para formular raciones. ¿Por qué utilizar el Lindo? Bueno, ¿cuáles son? Aquí están las características generales de este programa. Aquí están las características generales de este programa. Bueno, miren, el programa este, en su versión de prueba o su versión demo, puede ser utilizado siempre que no se supera 150 restricciones ni 300 variables. Bueno, es muy difícil que cuando uno formule raciones se pase ese límite. Por tanto, la versión esta de prueba podremos utilizarla siempre para el tipo de trabajo que nosotros vamos a hacer. Esa es una de las razones por las cuales es conveniente que se utilice. ¿Cómo utilizar el programa Lindo? Bueno, miren, el programa Lindo, cuando usted abre el programa, aparece este menú principal. Aquí sencillamente aparece el menú y aparece esta pantalla, que es la pantalla, o sea, esta área, que es el área de trabajo. ¿Qué contiene ese menú principal? Bueno, un menú muy sencillito. La mayoría de las cosas que se pueden hacer con el programa están justamente en este menú. Sin embargo, con conocer dos de las herramientas es suficiente para hacer los cálculos para formular una ración, que es exactamente esta dianita, que es para resolver el modelo, y este botoncito, que es para interactuar entre la pantalla de trabajo y la pantalla de solución. En general, las herramientas que tiene este menú son conocidas por todos ustedes. Son símbolos clásicos de los que utiliza Windows. Este para crear un nuevo hoja de trabajo, esto es para abrir algo que hayamos salvado, para darle un vistazo rápido a un modelo ya hecho, para guardar, para imprimir, cortar, copiar, pegar, buscar, en linternita para buscar. Aquí están las opciones del programa, aquí se busca una línea específica, aquí se inserta un carácter específico, con esta gomita de borrar se borra un modelo, por aquí se resuelve, por aquí se compila. Compilar es una función importante para saber si tiene algún error en el modelo, en fin, para expresar de forma gráfica el modelo o sencillamente para interactuar, o sea, entre la hoja de trabajo y la solución, o también se pueden poner una cosa y la otra al lado. Así de sencillo es realmente las posibilidades que tiene este menú. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué se hace para resolver un modelo? Sencillamente se copia el modelo tal como aprendieron a hacerlo en la pantalla de trabajo, en la hoja de trabajo. Yo copié exactamente, aquí está el mismo modelo que vimos anteriormente. Después copio el modelo, vengo aquí a la dianita, doy clic y automáticamente, si tiene solución, me muestra la solución del modelo. Este, por ejemplo, es un reporte de solución. El programa da muchos reportes de solución. En el curso vamos a estar viendo diferentes tipos de reportes y cómo se interpreta cada uno de ellos. Ahora bien, ¿qué nos dice esta solución? Bueno, dice que la función objetivo, que recuerden ustedes que era disminuir los costos, el valor es 108,03. Quiere decir que ese es el valor mínimo que puede tener el costo. Una tonelada de ese alimento, como estamos minimizando el costo, esto es lo que nos puede costar. Y bueno, se soluciona, la solución sería incorporarle maíz un 15%, sacharina un 45%, soya un 9%, licidia un 30%, y esto me dice que tiene 11,65 megajoules de energía, 18% de proteína y 19,2% de fibra. Vean ustedes cómo lo que es más caro se incorporó en los niveles mínimos.
Vean ustedes como lo que es más barato se incorporó, en este caso la sacharina, en los niveles máximos, la sacharina y la gliricidia cepium. Y vean ustedes cómo perfectamente se cubrieron los requerimientos tal como le indicamos el programa. Esto es un ejemplo de cómo se resuelve la ración. Veamos otro ejemplo. Miren, aquí está una ventana al lado de la otra. Aquí está el modelo y aquí está la solución. Esto es muy útil cuando nosotros estamos haciendo combinaciones o ajustando mucho una ración o un balanceado y queremos ver de inmediato la respuesta. Así de fácil, así de lindo, como digo yo, funciona este programa. Así se puede lograr la solución con el lindo. ¿Por qué recomendamos también Excel Solver? ¿Cómo formular raciones óptimas con Microsoft Excel Solver? Bueno, es sencillo también. Yo voy a tratar de explicarle de forma muy breve y en el curso, como quiera, vamos a profundizar y vamos a tener la posibilidad de intercambiar sobre todo estos temas. Bueno, dice la ayuda de Excel Solver. Solver puede buscar el valor óptimo para una fórmula de celda denominada celda objetivo en una hoja de cálculo. Solver funciona en un grupo de celdas que estén relacionadas directa o indirectamente con la fórmula de la celda objetivo. Solver ajusta los valores en las celdas cambiantes que se especifiquen, denominadas celdas ajustables. En fin, Solver resuelve perfectamente modelos de programación lineal. Solver es una herramienta ideal para resolver el problema de la dieta. Además de esto, usted puede restringir valores y puede determinar valores máximos o mínimos de estas celdas cambiables. O sea, muy parecido a lo que hacíamos con el programa Lindo, es posible hacerlo en el Solver y además gozamos con la posibilidad de poder utilizar las ventajas que tiene una hoja de cálculo. Veamos entonces cómo se trabaja con el Solver. Por ejemplo, esto es una hoja de cálculo normal de Excel. Apenas abrimos Excel, dentro del menú de datos está la opción Solver, que bueno, en el curso yo le voy a explicar cómo se instala esta opción, porque normalmente no viene instalada cuando usted abre el programa Solver. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso sería diseñar la tabla y agregar información en esta tabla. O sea, mira, aquí acabo de hacer una simple tabla. No hay más nada detrás de la tabla. Es la misma tabla que aparece en el modelo, en el problema que le mostré anteriormente. Ven, aquí están los mismos alimentos, el maíz, la sacharina, la soya, la gliricidia cepium. Y aquí están el precio, la manteca seca, la energía, la proteína, la fibra, las cantidades. Y además de eso, aparecen aquí los valores mínimos y máximos que se puede incorporar cada uno de los nutrientes, o sea, los requerimientos de del balanceado en este caso, y están también los límites de inclusión de los diferentes alimentos. O sea, es una simple tabla, muy didáctica, muy sencilla, idéntica a la tabla que vieron ustedes. ¿Cuál sería entonces el segundo paso o el paso siguiente? El paso siguiente sería insertar las fórmulas que lleva ese modelo. ¿Qué son estas fórmulas? Sencillamente el modelo matemático del cual estuvimos hablando antes. Hay que definir fórmulas, insertar esas fórmulas para que el Excel y el Solver puedan lograr hacer los cálculos correspondientes. ¿Cuáles son esas fórmulas? Miren, aquí, como yo estoy utilizando el precio como función objetivo, aquí justamente inserto la fórmula para poder calcular la función objetivo. ¿Cuál es esa fórmula? Esta que aparece aquí. Es una función de Excel que se llama suma producto. ¿Y qué considera? La celda cambiable, que es esta, que es donde se va a acumular al final el cálculo, la ración y los diferentes precios que tienen los distintos alimentos. O sea, yo sencillamente me paro en esa celda e introduzco esa fórmula. Y así sucesivamente en el resto de los nutrientes, de los elementos. Por ejemplo, para insertar
la fórmula de los aportes, me paro aquí donde dice materia seca, e incorporo la misma función, suma producto, y lo relaciono con las variables cambiables, o sea, las celdas cambiables, que es donde finalmente va a aparecer el resultado y el contenido de ese nutriente en los diferentes alimentos. Y así hago con todos los nutrientes para poder calcular el aporte de los diferentes alimentos. Y por último, defino el modelo. Para ello voy a la herramienta Solver, activo la herramienta Solver y defino dentro de la herramienta cuál es la celda objetivo. Si le digo cuál es la celda objetivo, le digo qué función va a tener esta celda objetivo, si va a maximizar, si va a minimizar. Le digo también cuáles son las celdas cambiables y le digo también, por último, cuáles son las restricciones. Una vez que yo he definido esos parámetros dentro del solver, yo mando a resolver el modelo y si hay solución, automáticamente aparece la solución de este modelo. Y entonces aparecería algo como esto. Vean ustedes cómo aquí al final aparece el valor en que debo incorporar cada uno de los alimentos. Por supuesto, el valor es exactamente el mismo que se obtuvo con el programa que vimos anteriormente. Y al final aquí aparece tanto el valor de la función objetivo, que acuérdense que era minimizar el costo, y el valor es exactamente el mismo, 108,04, y aparece el aporte de energía, proteína, fibra, de cada uno de los elementos de los elementos que estamos considerando en selección. Así de sencillo funciona Solver. Vamos a tener la oportunidad de intercambiar sobre este tema y bueno, ustedes lo van a disfrutar también. Y por último, vamos a hablar un poquito del programa WhatBets. En mi opinión es algo muy bueno, muy poderoso, es un gran programa, muy fácil, muy sencillo. Yo diría que más sencillo que los dos anteriores con los cuales estuvimos hablando ya, y más poderoso que los dos anteriores de los cuales también estuvimos hablando. Se presta para hacer cosas muy grandes y bueno, brevemente se los voy a explicar. Bueno, en el caso de WhatBets, sencillamente puede trabajar la optimización lineal, entera, cuadrática, general no lineal, global y estocástica. Tiene las mismas restricciones más o menos, es capaz de utilizar la misma filosofía del Lindo. O sea, siempre y cuando usted trabaje con menos de 150 restricciones y menos de 300 alimentos, puede utilizarlo sin necesidad de pagarlo. Por eso que es muy bondadoso que lo podamos utilizar en función de esta actividad. ¿Cómo funciona este programa? Bueno, después que usted lo instala, aparece un menú en Excel con esta, que es el menú principal del programa. Un menú muy intuitivo, muy sencillo. ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo se utiliza ese menú? Bueno, sencillamente, ese menú, este que está aquí, tiene para definir el modelo 3 grupos de funciones. Una es la A, otra es la B y otra es la C. La A para definir la celda ajustable, la B para definir la función objetivo y la C para definir las restricciones. Y una vez que esto está definido, el otro paso es venir aquí a esta dianita y solucionar el problema. Así de sencillo, esto es muy cómodo realmente de utilizar, ustedes verán cómo hacerlo. Por supuesto, yo le he preparado ahora un ejemplo un poco más complicado, un poco más complejo, pero para que vean realmente las posibilidades que tiene este sistema. En esta primera tabla, yo estoy tratando de formular un balanceado para cerdo de inicio de 42 a 67 días. Aquí están los alimentos con que vamos a trabajar. Aquí hay un número grande de alimentos, realmente.
una ración para animales monogástricos. Por tanto, se consideró el precio, la materia seca, la energía metabolizable, la proteína, la fibra, la grasa, un número grande de nutrientes para un número grande de alimentos. En una primera tabla, en una segunda tabla de información, incorporé para estos mismos alimentos el calcio, el fósforo disponible, el sodio, la arginina, la lisina, la metionina, metionina masistina, treonina, triptófano. Como ustedes saben, para los animales monogástricos es muy importante balancear todos estos aminoácidos, todos los minerales, es realmente imprescindible. Yo sencillamente aquí he elaborado dos tablitas con la información tal cual uno la saca de una tabla, y por último elaboré una tabla para el reporte final, una tabla donde yo quiero que al final aparezca el resumen de mi ración y el aporte que me hace la ración. O sea, se elaboran esas tres tablas, no es obligatorio que se elaboren de esta manera, pueden elaborarse de otra forma, pero realmente esta es la forma más cómoda, más conveniente y que te permite realmente imprimir con más facilidad esta ración. Vean ustedes que solamente he puesto información general. Aquí aparecen los límites de inclusión de los diferentes alimentos. Aquí el programa debe calcularme la cantidad de cada uno de los alimentos. Aquí están los nutrientes, aquí están los requerimientos y aquí debe aparecer el aporte de los diferentes alimentos. Y el precio de la función objetivo y debe aparecer aquí. En fin, lo que he hecho hasta este minuto es llenar tres tablas con información general. ¿Cómo entonces se utiliza el programa? Bueno, primeramente, lo primero que se hace es insertar la fórmula. Como mismo hicimos en Excel, que utilizamos la función suma producto, hay que insertar aquí para cada uno de los indicadores estos, la función suma producto, que considere las celdas cambiables y la composición química de cada uno de sus nutrientes en las tablas de los alimentos que yo hice anteriormente. Ese sería el primer paso. No se preocupen, yo sé que es bastante denso, pero ustedes en el curso van a tener la oportunidad de comprenderlo bien. Luego, ¿qué se hace? Luego, ¿cuál sería el segundo paso? Ya directamente se pasa a definir un modelo. Y esto se hace con el menú principal realmente del programa Juanbets. Primero se definen las celdas cambiables, que es la A, se definen las celdas cambiables. Luego el próximo paso es definir la función objetivo, es decir, la B, para definir la función objetivo, que en este caso sería la minimización del costo. Y en tercer lugar, y por último, se pasa a definir las restricciones, que es la C. Las restricciones, ¿dónde van? Justamente donde dice signo. Las restricciones tanto de los alimentos como de los nutrientes, o lo que es lo mismo, los requerimientos. Una vez que se han definido las tres cosas, el modelo o la tabla queda de la siguiente manera. Vean que tienen estos símbolos así, estos simbolitos, todavía no se ha calculado nada, y una vez que tenemos la tabla así, vamos directamente ¿a dónde? A la dianita. Apretamos la dianita y eso me permite calcular automáticamente la cantidad de cada uno de los alimentos y el aporte que va a hacer esa ración. Quedaría entonces de la siguiente forma. Vean ustedes aquí, ya está calculada la ración, aquí aparecen las cantidades de cada uno de los alimentos y el aporte de esta ración. De maíz amarillo tal cantidad, 40%, 10% de polvo de arroz, no utilizó el afrecho de trigo, seguramente porque es muy costoso. La harina de yuca utilizó un 6% y así sucesivamente. Y por supuesto, cubrió los requerimientos nutritivos de los diferentes animales. Vean ustedes aquí cómo, por ejemplo, le dijimos que la energía metabolizable debía ser mayor que 3,23 y menor, y justamente obtuvo eso. La proteína bruta debía ser mayor que 18% y él calculó 19,29%, y así sucesivamente. Como pueden ver, es una herramienta cómoda
que me permite calcular raciones incluso de gran magnitud. Por supuesto, yo sé que en una breve presentación como esta no es posible comprender a profundidad todo lo que puedan hacer estos programas. Yo sé que las dudas mayores están en el cómo hacerlo, por eso acordé, por eso decidí hacer referencia en la sesión de dónde encontrar más información de los manuales de usuario de estos programas que se pueden descargar del propio sitio del programa. Aunque en el curso van a tener la oportunidad de manejar los instaladores de estos programas, los manuales de estos programas, todos los libros de los cuales hemos estado hablando en esta presentación. Van a conocer también con profundidad las bases de datos. En fin, si alguien quiere conocer más del Lindo, puede consultar el manual del Lindo. El manual del Wordbase también es muy bueno. Estos manuales, por suerte, tienen un número de ejemplos muy alto que permiten su rápida comprensión. Y si hay alguno que quiere profundizar incluso mucho más en el Wordbase, está este magnífico libro que también se puede descargar del sitio del Lindo, que habla un poco más de muchas posibilidades y muchos ejemplos con la optimización lineal. Yo no quiero terminar mi presentación, ya llevo una hora de plática, sin mencionar que hay un grupo importante de instituciones que han hecho posible el desarrollo de este webinar, también del curso, a todos los cuales le agradecemos mucho por el apoyo que nos están brindando. Y hasta aquí las ideas fundamentales que entonces, bueno, le doy la palabra a ustedes, quizá para responder alguna pregunta o algunas preguntas generales, porque en el curso sí va a haber posibilidad de profundizar mucho más. De todas maneras, yo pretendo las preguntas que se formulen, recogerlas, analizarlas y a través de la plataforma de la Escuela Virtual Agropecuaria darle respuestas detalladas a cada una de las preguntas. Como seguramente ustedes saben, es un poco complejo hablar de algunos temas de estos justamente en una presentación como esta. Muchas gracias y quedo a la espera de las preguntas de ustedes. Bueno, aquí hay una primera pregunta. La diferencia entre programación lineal y programación estocástica son las variables de los valores nutricionales de los productos que podemos encontrar en las diferentes condiciones que afectan cada, por ejemplo, proteínas. Bueno, miren, la diferencia entre programación lineal y programación estocástica es que la programación lineal no considera la variabilidad de los nutrientes. La programación lineal trabaja considerando la media del valor tanto de los requerimientos nutritivos como los nutrientes de los diferentes alimentos. Esto es un método perfecto, dicen que es el mejor método que existe, siempre y cuando la información sea exactamente esa. Pero lamentablemente en la agricultura eso no ocurre, en condiciones de producción eso no ocurre. Entonces hay una variabilidad. Y hoy este pasto, digamos, la guinea tiene un valor, el panicum máximo en este momento tiene 9% de proteína, pero la semana que viene tiene posiblemente 7%. O sea, es muy variable el contenido. Son muchos los factores que hacen variar el contenido de nutriente que tiene un alimento. Entonces, si usted no considera esa variabilidad en el sistema, es muy difícil que pueda cubrir los requerimientos del animal. Entonces, justamente eso es lo que hace la programación estocástica. La programación estocástica considera, además de la media, la variabilidad de los nutrientes dentro del alimento y hace una propuesta mucho más exacta, mucho más lógica, con una probabilidad que usted pida para cubrir esos requerimientos. A eso se refiere la diferencia entre la programación lineal y la programación estocástica. Como por acá me preguntan que si el programa Lindo queda instalado en mi computadora después del curso. No, sí, podrán instalarlo sin ningún tipo de dificultad en su computadora. Todos los programas que vamos a ver en el curso van a quedar instalados en la computadora de todo el mundo, lo van a poder utilizar por siempre, lo van a poder incluso descargar actualizaciones, no hay ningún tipo de dificultad. Todos los programas lo van a tener en la mano y lo van a poder utilizar lo más bonito, lo más importante, y lo van a aprender a utilizar muy bien. A ver, la ventaja de Wordbase es que trabaja realmente, puede utilizar muchos métodos realmente para formular. O sea, puede optimizar
con diferentes algoritmos. Y una de las posibilidades que tiene es justamente los métodos estocásticos, resolver modelos con métodos estocásticos que consideran la variabilidad de los nutrientes. Incluso una gran fortaleza es que puede realmente considerar esta variabilidad para todos los nutrientes que estén en el sistema. Obviamente, en la medida que hay más variabilidad dentro de un modelo, se hace más engorroso hacerlo, se hace más engorroso resolverlo, pero realmente el poder de este programa es justamente trabajar y resolver modelos con una gran variabilidad, sin ningún tipo de dificultad. Esa es una de las posibilidades que tiene el programa WhatBets. Bueno, yo no tengo Solver en la computadora, el curso expliqué. Sí, cómo no. A ver, Solver es un programa que viene como una de las herramientas para trabajar con datos dentro de Excel. Lo que pasa es que hay que instalarlo. O sea, está en Excel, hay que activarlo. Nosotros vamos a explicar en el curso cómo se logra activar Solver para poderlo utilizar sin ningún tipo de dificultad. Y bueno, vamos a estar trabajando realmente con un grupo de modelos que se pueden resolver a partir de Solver. Hay bastante información también en internet sobre cómo utilizar el programa Solver. Hay muchas hojas de cálculo, pero también las hojas de cálculo que trabajemos en el curso, ustedes la van a tener en la mano y la van a poder implementar. Una de las grandes ventajas de trabajar con estas bases, con estos tabuladores electrónicos o estas hojas de cálculo electrónicas, es que usted puede hacer sus propias bases de datos y directamente leer desde las bases de datos la información sobre la composición de los alimentos y sobre los requerimientos de los animales. Y eso lo vamos a estar viendo realmente en nuestro curso. ¿Por qué no utilizan el programa MIXI? A ver, la pregunta esta es interesante, Franklin. A ver, una de las razones por la cual se proponen estas herramientas es para evitar tener que comprar programas profesionales. O sea, una de las ventajas que tiene utilizar este tipo de herramientas es que usted puede hacer lo mismo que hacen los programas profesionales y mucho más. Por ejemplo, con WhatBets, yo he comparado raciones calculadas con algunos programas profesionales y usted logra tener menores costos y raciones mucho más exactas que algunos de esos programas profesionales. Entonces, para disminuir el costo del programa y además porque es mucho más, si usted logra dominar el modelo y trabajar dentro del modelo, se hace mucho más flexible el manejo de la ración, puede llevar la ración exactamente hasta donde usted quiera. En fin, muchos de estos programas profesionales generalmente lo que hacen es minimizar el costo. Y a veces en nuestra región nos hace falta maximizar la proteína porque no tenemos los alimentos suficientes, o minimizar la fibra porque tenemos demasiados alimentos fibrosos. Entonces, todas estas bondades las tiene el uso de estos programas que son de corte general. Esa es la razón por la cual estamos recomendando y este curso se basa y la experiencia que tenemos en Cuba apunta hacia el uso de estas herramientas que son de carácter general, que muy bien utilizadas permiten elaborar raciones realmente muy interesantes. Es muy interesante. Esa realmente es la razón. El curso, por supuesto, es un curso muy práctico. Todo lo que vamos a hacer en el curso va a ser práctico. Todas las charlas van a ser prácticas con el estilo de la que ustedes vieron hoy. Vamos a estar explicando el cómo se hacen las cosas y vamos a estar discutiendo. Ustedes comprenderán, probablemente cada vez que haya una duda voy a tener que recibir el modelo que ustedes hicieron para poder llegar a una conclusión determinada. O sea que vamos a estar intercambiando cosas prácticas realmente todo el tiempo. Bueno, aquí hay una pregunta también muy buena. Lo correcto, lo ideal, realmente es disponer de información sobre la composición bromatológica de los alimentos antes de formular. Eso sería lo ideal. Pero lamentablemente eso es costoso y no siempre está disponible. Incluso los alimentos cambian su composición nutritiva de un día para el otro. Y entonces hay métodos matemáticos que permiten considerar esa variabilidad. Y entonces si usted tiene sus tablas y conoce la variabilidad de la composición de sus alimentos,
estos métodos resuelven las raciones sin ningún tipo de dificultad, lo cual le hace menos costoso el proceso de alimentación animal. Porque si usted tiene que determinar la bromatología constantemente, eso tiene un costo realmente muy alto. Y entonces, bueno, los métodos estos realmente pueden, si usted sacó la información de una tabla, o si usted no tiene la información con exactitud, conociendo la variabilidad, puede utilizar raciones de esta manera. Esa es la gran ventaja realmente de utilizar estos métodos. Repito, lo ideal sería disponer de la información exacta de por día de los alimentos. Pero en la práctica eso realmente es imposible. Y por eso en el mundo, por eso utilizamos métodos de este tipo. Jairo. Sí, los programas no tendrán costo adicional, ninguno de ellos. La mayoría de los libros tampoco. La mayoría de los libros van a estar a disposición de todos los participantes sin ningún tipo de dificultad. Le vamos a enseñar en el curso cómo descargarlo, cómo actualizarlo, todos los detalles. Así va a ser, Carlos, sin ningún tipo de problema. Varios hacen preguntas similares. A ver, vamos a tener información en diferentes fuentes sobre los requerimientos nutritivos de los animales y sobre la composición de los diferentes alimentos. Justamente vamos a manejar en el curso dónde encontrar esta información, de manera tal que desde esta fuente se pueda sacar la información y se pueda incorporar a los diferentes modelos. En algunas hojas de cálculo con las cuales vamos a trabajar, sí aparecen algunos ingredientes incluidos, pero lo correcto es que cada cual, en el lugar donde trabaja, con los animales que tenga, con los alimentos que tenga, elabore sus propias tablas. De manera tal que puede ir estudiando la variabilidad de esa información para poder incorporar la variabilidad al proceso de formular las diferentes raciones. Repito, vamos a tener bastante información sobre la composición, vamos a tener algunas hojas con información sobre los ingredientes y además orientaciones para que cada cual también elabore sus propias tablas. Esa va a ser en general la filosofía que vamos a mencionar en el curso. Bueno, hay muchas preguntas relacionadas con la gestión del curso que me imagino que los facilitadores las estarán respondiendo directamente a los quienes preguntan. Bueno, creo que en general estas son las principales preguntas que se han formulado. De todas maneras, vamos a revisar en detalle todas las preguntas. Quizás se me ha pasado alguna y vamos a estar respondiendo detalladamente cada una de las interrogantes de ustedes en la plataforma de la Escuela Virtual Agropecuaria. Vamos a organizarla por bloques de preguntas y además durante el curso vamos a estar intercambiando sobre este tema. Repito, los programas no tienen costo, los libros estarán disponibles, la información estará disponible sin ningún tipo de dificultad. Es un curso eminentemente práctico, vamos a estar intercambiando y la intención es que cada uno de ustedes resuelva sus propios modelos y lo estaré ayudando en la formulación de cada uno de estos modelos utilizando las diferentes herramientas. ¿Hay alguna pregunta que me hacía alguien por ahí al inicio y aprovecho para responderla también desde ya? O sea, la idea no es que nadie se case con un programa en particular. La idea es que van a tener en la mano diferentes opciones para resolver diferentes problemas. Quizás van a aprender, por ejemplo, a resolver modelos lineales con los 3 programas o modelos estocásticos con el programa Morbets. Yo no me atrevo a recomendar si uno o el otro programa. El mejor programa es el que cada cual aprenda a utilizar mejor. Pero mi misión será de que se aprendan a utilizar muy bien los 3 programas. Cada cual escoja al final cuál es el programa de su interés, que le pareció más fácil, que le pareció más cómodo, y justamente con ese programa puede resolver los problemas de formulación de las condiciones donde trabaja. En fin, de este tema vamos a estar hablando durante todos estos 2 meses. Vamos a poder intercambiar mucho.
Es un gusto realmente haber compartido este rato con ustedes y evidentemente han demostrado mucho interés en el curso. Nos estaremos viendo. Muy buenas noches entonces.